Muy bien, estamos ya en la tercera semana hablando de Primera de Reyes. Por si nos seguís en los programas de los viernes, en esta sección que hemos llamado Mateando con el Pastor. Bueno, y en esta ocasión, el pastor compartía la historia de Elías, que es muy familiar para nosotros, pero hablaba de un momento quizás más íntimo de Elías con el Señor, que generalmente cuando pensamos en la historia de este personaje no se nos viene directamente a la cabeza esta situación, sino, qué sé yo, la derrota a los profetas de Baal, lo que pasó después con Jezabel, pero bueno, este momento, la lluvia, bueno, el manto de Elías después con Eliseo, bueno, un montón de historias, pero no este momento personal que está atravesando Elías, donde se va a esconder a una cueva por miedo a que lo maten. Y la famosa frase, solo yo he quedado. Bueno, de esto más o menos estuvo el pastor hablándonos, contextualizándonos, y mi pregunta es, pastor, yo ya la sé, pero para los que nos están escuchando, ¿cómo podemos nosotros conciliar esta idea de un Elías temeroso, un Elías con miedo, con la división? Porque los temas que veníamos hablando es la división. Claro. Bueno, el solo yo he quedado te fragmenta, ya hace que la mirada sea puesta exclusivamente en uno mismo y declaremos algo que no es real, porque Dios siempre tiene su remanente, Dios siempre tiene su pueblo, Dios siempre trata, no solo con nosotros o conmigo, sino con más personas. A Dios no se le escapa, por más que el contexto de Elías realmente era muy duro, los profetas sí los mataban, y a él lo habían amenazado para que muriese, pero sin embargo todavía había pueblo de Dios, ¿no? Entonces el cerrarnos en nosotros mismos ya nos divide, nos fragmenta, solo nuestro dolor, solo nuestra aflicción, solo nuestra situación. Nadie se pone en mis zapatos y solamente tengo una mirada de lástima, ¿no?, de mí mismo, que en el caso de Elías las amenazas eran reales, no es que no eran reales esas amenazas, pero cuando uno lo ve a Elías enfrentando a 400 profetas de Baal, dice, ¿cómo puede ser que lo haya atemorizado la declaración de la mujer, de Acab? Pero sí produjo ese efecto después de tanto ajetreo, tanto espiritual, físico, en la vida del viejo profeta, que terminó escondiéndose en una cueva y sintiendo, él lo repitió 2 veces la misma. Eso te iba a decir, sí. La misma cantaleta. Y antes había pedido morirse al Señor. Sí, salir de la escena ya, ¿no? Porque no soy mejor que mis padres, decía él. Sí. Así que quítame la vida, Señor. ¿A qué se refería cuando estaba como en una posición de víctima o a qué se refería cuando decía eso? No soy mejor que mis padres. Claro que él había, y lo había hecho con mucho éxito, el de levantar la bandera del Señor, no claudicar con los Baales, o sea, no, inclusive no esconderse a menos que el Señor lo escondiera, que el Señor le dijera que lo hiciera. Enfrentó todo el tiempo, y eso podría argumentar, ¿no?, adentro de su mente, dentro de su corazón, que él había sido el mejor en Israel, pero él se consideraba a sí mismo también en cuanto a su condición, en que no era mejor que los padres, porque hablaba bien eso del profeta. Lo que sucedía era que no veía propósito después de esa amenaza, no había un propósito de Dios después de aquella amenaza para él. Entonces, como no soy mejor que mis padres, ya se terminó mi tarea. Como que ya hice todo lo que tenía que hacer en el Señor, porque venía de victorias muy grandes. Sí, hazañas impresionantes que la vamos a recordar siempre, ¿no? Que requerían también mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo espiritual, inclusive que nos causa risa cuando, o por lo menos a mí, cuando Elías empieza a burlar de los profetas de Baal, insultando al Dios pagano, ¿no? Diciendo, ¿qué pasa con el Dios que tiene necesidades, tuvo que ir al baño, cosas así? Se estaba burlando de 400 profetas, falsos obviamente, y eso demandaba una posición... Era sísmico Elías, ¿eh? Era una posición, bueno, pero esto era correcto, ¿no? Claro, sí.
una posición de fe muy fuerte, ¿no? Después él fue capaz de correr delante de los carros de Acab, o sea que llegó antes que los carros tirados por caballos. Dios le dio una fuerza excepcional para poder llegar. Todo eso confluyó en que Elías se sintió, como decimos ahora, pasado de rosca, ¿no? Y esa sensación de querer morirse y de soledad es una sensación que nosotros conocemos, ¿no? Hizo que declarara lo que dijo, ¿no? Solo yo he quedado. Cuando Elías decide refugiarse en la cueva, bueno, que caminó muchísimo para llegar hasta ese lugar, a mí me gusta mucho el diálogo del Señor con Elías. Uh-huh. Y pensaba en que el Señor, a pesar de nuestra soledad o sentirnos tan decaídos, tan depresivos, que el Señor nos levanta de esa depresión. Si prestamos atención a la historia, cómo fue en los acontecimientos, lo que primero el Señor le hace es darle de comer. Claro. Él viene empieza a llenar nuestras necesidades en el sufrimiento. Y también le permite descansar, dormir y comer. Te va a hacer bien. Claro, un consejo que se ha dado siempre, ¿no? A vos te hace falta descansar un poco, comer bien y... Así alivias un poco la mente. Claro, y retomar, ¿no? Obvio que no iba a alcanzar, necesitaba el trato del Señor, aparte de ese trato, ¿no? En aquella cueva en la que Dios se le reveló y nuevamente lo comisionó. Bueno, sí, hablabas de volver a comisionarse, ¿no? Por el Señor. Y la pregunta quizás más importante de parte del Señor, que se la hizo 2 veces, es: ¿qué estás haciendo? Bueno, lo digo con mis palabras. ¿Qué estás haciendo acá, Elías? Uh-huh. Como el Señor diciendo, no es tu lugar. Claro. El Señor nos brinda lo que necesitamos en esos momentos de dolor y nos ayuda a reflexionar de que es un momento que vamos a tener que pasar, pero que no pertenecemos al sufrimiento. No pertenecemos no al sufrimiento, tal vez, claro, por ahí corregir, no a permanecer caídos. O sea que Dios siempre va a querer levantarnos, ¿no? Porque no deberíamos acomodarnos mucho en estar caídos, porque el Señor nos quiere levantar. Y nuestra norma de fe es no retroceder. Así que sí podemos caer, pero no permanecer caídos mucho tiempo. Dios viene siempre a nuestro auxilio para ayudarnos a continuar, ¿no? Que fue el caso de Elías. Cómo Dios lo trató, como vos bien lo decís, desde el alimentarlo, de dejarlo dormir, después en ese camino que no era el lugar donde tenía que estar, como lo decís, que bajo otras circunstancias, pero parecido a Jonás, ¿no? Jonás huyendo de su llamamiento, de su propósito, hacían que el profeta no estuviera donde tenía que estar. Sin embargo, Dios lo trató. En ese trato maravilloso restauró su vida, declarándole su presencia, que tal vez eso es lo más importante de toda la restauración, que el Espíritu Santo, que el Señor está con nosotros, que Dios está con nosotros. No voy a hacer nada, decía Moisés, no voy a seguir adelante si tu presencia no va con nosotros. Tal vez dentro de ese lugar donde Elías hacía esa oración, Moisés también tuvo revelación de la presencia del Señor. Así que tal vez lo más importante de toda la restauración fue la presencia del Señor y la comisión para el corazón del viejo profeta. También mencionabas que es muy importante que nosotros comprendamos de que Dios nos conoce. Claro, Dios conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que busca el nombre del Señor o de la maldad. ¿Por qué hacías referencia a que es algo muy importante que nosotros comprendamos en nuestro corazón que Dios nos conoce? Por esa soledad y aislamiento que es muy propio de nosotros cuando estamos amedrentados, que estamos muy luchados en nuestra mente, en nuestro corazón, que las amenazas, que no son una fantasía, son reales, a veces se sobredimensionan, pero las amenazas son reales. Necesitamos ser fortalecidos, ¿no? De esa forma, ¿no? ¿Tu pregunta era?
porque era tan importante comprender en nuestro corazón y en nuestra mente de que somos conocidos. Bueno, exacto. Y ahí uno siente esa soledad aún del Señor. Como que mi problema no va a ser considerado por Dios. O sea, yo no valgo tanto para que Dios piense en mi situación. No soy tan importante como Elías, o no soy tan importante como Jonás en todo caso, y Dios no me conoce. Y el texto que citábamos está en Timoteo, que el fundamento es firme, o sea que es un fundamento de la vida cristiana. Dios conoce a los que son suyos, Dios te conoce, y eso está establecido como fundamento. ¿Y por qué Dios conoce a los que son suyos? Porque Él nos ha llamado, porque Él nos ha salvado, ha dado su vida por nosotros y nos ha puesto en sus propósitos. Y los que son suyos se apartan de la maldad. Entonces uno dice, pero yo no soy tan importante, ni Dios va a considerar, ni tengo un ministerio tan grande, ni creo que mi prueba signifique mucho para los demás, o qué Dios va a hacer conmigo si tiene mejores personas. Por supuesto que Dios debe tener mejores personas, pero el trato que Dios quiere hacer con tu vida no está ajeno a su conocimiento. Dios te conoce, y una forma de tener esa seguridad de que es así, es que nos invita a apartarnos de la maldad, y nosotros queremos apartarnos de la maldad. Claro. Queremos vivir en su santidad. No importa lo que pase, queremos vivir en su santidad. Eso es muy importante, porque hay personas que, a pesar de que el Señor quiere restaurarlas en los momentos de soledad, deciden no escuchar la voz del Señor. Sí. Y permanecen en esos estados depresivos o solos, cuando pueden ser momentos pueden cambiar nuestra historia para siempre. Sí, y inclusive animamos a que, si bien Elías repitió una y otra vez esa declaración, solo yo he quedado, que estaba errada, hizo muy bien en decírselo al Señor. Creo que es una parte muy importante de salir de la depresión o salir de la aflicción que estamos viviendo, es decírselo al Señor. Aunque esté errado inclusive nuestra oración, teológicamente tal vez esté errada, vamos a recibir corrección, obviamente, la respuesta va a ser para corregirnos y para ayudarnos, pero es muy importante decírselo al Señor. Declarar lo que me pasa para que el Señor nos ayude a comprender. También decías que Dios es paciente. Que como Elías tenía una perspectiva equivocada, nosotros también la podíamos tener, y decías que la solución no estaba dentro nuestro. Claro. Buscando en lo que... Haciendo también alusión a la cueva, que él tenía que salir, porque lo único que veía es nada. Claro, solo él y sus pensamientos, y oscuridad y humedad, decíamos, ¿no? Por eso Dios lo invita a salir de la cueva, a que se parase para ver la presencia del Señor, para experimentar la presencia del Señor, que así fue, y el propósito del Señor, ¿no? Mucho se ha escrito con respecto a este tema de la depresión en los ministerios, o en el ministerio, o en el pastor, o en los líderes, en los cristianos, y encontramos en todo el trato del Señor con Elías, de principio a fin, un tratamiento espectacular, si bien Dios hace como Él quiere con cada uno, pero que nos deja verdades muy importantes para ayudarnos a salir de la condición en la que nos encontremos, ¿no? Dios es fiel y Dios te conoce. Bueno, muy bien, estamos ya en la tercera semana de esta serie de predicaciones que el pastor en esta ocasión tituló como una perspectiva incorrecta. Claro, déjame decir que Elías fue comisionado a hacer una tarea que él no pudo terminar, porque Dios lo llevó antes, y que entre esas tareas estaba delegar, ¿no?, su parte de su ministerio al próximo profeta. O sea que el trabajo de una persona ahora lo iban a hacer varios, entre ellos Eliseo. Y ahí también hay un dato muy importante, ¿no?, que Dios siempre envía personas que nos van a ayudar a terminar nuestra tarea, que Dios también comisiona, ¿no? Entonces, cuando te decía que ese pensamiento de solo yo es de división,
es porque tampoco nos permite ver personas que Dios se nos está enviando para ayudarnos y fortalecernos y que la tarea que Dios nos encomendó se alcance, ¿no? Así que en el caso de Elías tuvo que seguir discipulando, ¿no? En este caso al profeta Eliseo. Es muy importante que Eliseo pide una doble porción del espíritu de Elías, ¿no? Y la Biblia se encarga de registrar, ¿no? 7 milagros de Elías y 14 de Eliseo, ¿no? Que la obra de Dios continuó con el nuevo discípulo, el nuevo profeta que Dios le mandaba para que esa soledad no lo fragmentara, ¿no? Muy bien, pastor, muy bien. Bueno. Lecciones dolorosas de división, se ha llamado esta serie de predicaciones, la última, una perspectiva incorrecta, pero después el Señor transforma absolutamente todas las historias para que puedan tener un final, como dice Disney, un final feliz. Así que bueno, vamos a un pequeño espacio publicitario. Gracias, pastor, por compartir con nosotros este pedacito de programa que nos hace tan bien. De lo que yo tengo, yo te doy. Te invitamos a un encuentro